hacerles llegar contenido para que agenden, para que tengan en cuenta, para que vayan a nuevos lugares, conozcan nuevas personas y de esta manera, bueno, nos encontremos ¿sí? A través de la pantalla de Canal C. Así que continuamos con todo el contenido. Bueno, soy Franco Valdizares, soy co-coordinador de la organización de TEDx Río Ceballos. Las charlas TED surgieron en Estados Unidos en el año 84. La sigla TED, que es lo que pregunta mucha gente, significa tecnología, entretenimiento y diseño. Si bien empezaron con esos temas, hoy en realidad tratan sobre muchísimos temas y casi todos tienen que ver con cuestiones que están en agenda. Y uno de los rasgos que la hace importante a la charla TED es que como se organiza en muchos países, hoy está presente en más de 140 países, y dentro de esos países en muchas ciudades. Aquí en Argentina creo que hay aproximadamente 12 o 15 ciudades donde se han hecho charlas TEDx, siendo las de Córdoba y las de Río de la Plata las más viejas. Nosotros empezamos el año pasado y te decía recién, las charlas tienen mucha importancia porque trata sobre temas vigentes, que están hoy en agenda, son temas actuales, y como se desarrollan en cada país, tienen rasgos particulares. Entonces, las personas que ven charlas TEDx de la India, de Argentina, de Estados Unidos, de cualquier país de Europa, puede conocer temas que son propios de su cultura, o bien ver charlas de otros países y también enterarse de cuestiones que están vigentes o que son importantes en otras culturas y en otras latitudes. Nosotros empezamos en Río Ceballos el año pasado. En el 2020 hicimos la primera charla, que en realidad la empezamos a armar en el 2019. Lo que pasa es que, bueno, el grupo inicial, que éramos 2 personas, cuando pensamos en el evento TEDx Río Ceballos, no existía la pandemia, no sabíamos lo que era, no había nada de eso. Entonces pensábamos, bueno, pensémosla para julio, junio, agosto del 2020, tramitamos la licencia y justo empezó el tema de la pandemia, las oficinas empezaban a cerrar, la fundación que coordina TED hizo lo mismo, entonces las licencias se postergaron y el evento se fue corriendo hasta que lo pudimos hacer en noviembre del 2020. Ese fue nuestro primer evento, con la pandemia de por medio, un desafío enorme, pero la verdad que nos encantó. Siempre intenté descubrir la matemática a nuestro alrededor, en lo que vemos, y así lograr que mis alumnos llegaran en su momento a la abstracción. Un paseo por la ciudad, mirando carteles, descubriendo números, descuentos, recargos. Estamos viendo aritmética. Descubriendo rectas perpendiculares, paralelas, oblicuas, figuras y cuerpos geométricos. Estamos viendo geometría. Al cocinar, interpretamos la receta en la proporción de sus ingredientes. Si usamos la mitad o la tercera parte de esos ingredientes para ver cómo sale la primera vez, estamos trabajando con distintos conjuntos numéricos, aunque no nos acordemos cuáles son. Bueno, la charla de Vicky Ponza fue muy buena desde un aspecto, creo que fue muy didáctica, fue la charla más didáctica que tuvimos, primero porque ella es docente y la explicación fue realmente magistral. Pero el tema es algo que nos cuestionamos todos desde que estamos en el colegio, ¿para qué sirven las matemáticas? De hecho, ese es el título de la charla de ella. Y ella fue dando respuestas en su charla, en su ponencia, de por qué sirve la matemática, para qué la tenemos. Y que por ahí uno dice, no, esto no lo voy a usar, yo voy a hacer una carrera en comunicación, que era por ahí mi caso, yo voy a ser abogado, ¿para qué necesito la matemática? Yo no necesito. Y Vicky, de una manera muy sutil, nos fue explicando que la matemática está presente en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Desde cuestiones básicas como ir a hacer las compras, a cuestiones por ahí, por ejemplo, en la misma charla, en el mismo lugar donde estábamos, nos decía, yo estoy acá parada en un círculo que está montado sobre un escenario que es un polígono, estamos adentro de un espacio compuesto por figuras geométricas rectangulares.
Entonces nos fue explicando y pasó a hablar de las tarjetas de crédito, de los intereses, de todo un montón de cosas que tiene la matemática inserta, que uno a lo mejor interactúa todo el tiempo y no se da cuenta. Pero la parte más llamativa de su charla fue cuando vinculó Romeo y Julieta con la geometría, porque desarrollaron en el colegio una obra de teatro en la que reemplazaron todos los personajes de la obra de William Shakespeare por figuras geométricas y por el comportamiento de esas figuras geométricas. Es realmente maravilloso y el que no la ha visto la tiene que ver porque es muy buena la charla. Y cuando entendí también que cada uno es el propio artífice de su destino, digamos, uno es el que tiene que por ahí cambiar para poder entender con el otro, no tiene que siempre delegar en el otro el que a uno le caiga bien una cosa. Y fue en ese momento que empecé a cambiar, empecé a prestar mucho más atención a la comunicación, que por ahí es el eje de esta charla, que yo decía, pero si lo que estoy diciendo está bien, o sea, 2 más 2, no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, che, a ver, no puede ser tan tonto, 2 más 2 es 4, no puede ser tan imbécil, por Dios. Digamos, a ver, la certeza de esa frase está en 2 más 2, 4, pero también hay muchos elementos que condicionan al momento de hablar, las subjetividades, el poder ponerle una calificación, si es fácil o no. Cuando empecé a entender que tendría que prestar más atención, digamos, tanto en el cómo se dice, desde dónde se lo dice, si querés enseñar, si querés humillar al momento de decir algo. Y ahí empecé a entender ciertas cosas que la comunicación en cualquier vínculo es primordial. La charla de Camilo Nicolás también fue, para nosotros fue una sorpresa. A ver, lo buscábamos a Camilo porque lo conocíamos a Camilo, sabemos lo que puede aportar, esa desestructura, ese desenfado, ese toque de humor. Pero cuando empezamos a conversar con él sobre qué voy a hablar, me decía, ¿y yo qué voy a hablar acá? Y dijo, bueno, a ver, algo que estaba como muy presente en mi casa era la importancia de la palabra. Y él empezó sus estudios de abogacía, estudió abogacía durante muchos años, se dio cuenta que no le gustaba, que no se sentía feliz y que sí se sentía feliz haciendo lo que está haciendo ahora, que es humorista, comediante, es actor. Y lo mismo hace uso de la palabra. O sea, siguió con esa base cultural que tenía muy presente en su casa, que es el uso de la palabra para ganarse la vida. Y él hace eso hoy. Entonces fue contando cómo parte de ese proceso en el que se desestructura, deja de lado una carrera que por ahí venía como un mandato, ¿no es cierto?, familiar, o por lo menos estaba presente que tenía que seguir a lo mejor la misma línea familiar, cómo se deconstruyó, cómo se volvió a construir para hacer y hacer algo que lo hace feliz y sigue usando la palabra. Y muchas veces me tocó tomar el rol de hacer mis propias oportunidades, mandar mails a gente que no conocía pidiéndole ayuda para hacer proyectos. Y la verdad es que es muy difícil salir de esa nube de palabras que les mostré en un principio si no contamos con esta oportunidad. Y me preocupa un poco, sobre todo respecto a lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, ¿no? Sin embargo, algo que a mí siempre me motivó a salir de esa nube de palabras cuando era más chica, era acceder a historias de otros jóvenes que me demostraban que no éramos todas esas palabras que les mostré al principio. Jóvenes que, por ejemplo, no sé, estudiando, llegaban a una competencia científica. Yo fui como, ok, quizás no soy parte de una generación perdida, quizás puedo lograr algo. Y eso me motivó a pasarme veranos estudiando para lograr cosas, o quizás viajando a campamentos científicos. Qué importante poder acceder a estas historias, ¿no? Pero lamentablemente algo que me pasaba un montón, cuando era más chica sobre todo, era que entraba a Google Noticias, y buscaba jóvenes, y me encontraba siempre con fiesta clandestina, generación perdida, jóvenes inoperantes. ¿Por qué? Si estas historias que podrían motivarnos existen. Bueno, y este evento TEDx que viene, para agendarlo, es importante que lo tengan en cuenta. Va a ser este sábado que viene, 6 de noviembre, desde las 16 horas. Sale todo vía streaming. O sea, si bien lo pensamos en algún momento hacerlo presencial, no queríamos correr ningún riesgo, entonces lo hicimos 100% a streaming. Va a salir por nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar como TEDx Río Ceballos. O bien con vivos en Facebook e Instagram, que la dirección es
TEDx Río Ceballos también. Toda la info del evento está en www.tedxrioceballos.com.ar y entre los oradores vamos a tener a Rubén Mañano, Jan Maggi, Jessica Nieto, Pate Palero, Pitu Cabanillas, Julián Lagonzón, Mateo Ligato, Fernando Gorbarán y Maxi Mauvecin. El evento empieza a las 16 horas. No hay una fecha exacta de finalización, pero está pensado como para que más o menos estemos ahí hasta las 19 con charlas. Muchísimas gracias, llegamos al final de esto que es para agendar. Gracias por haber estado esta media hora junto a nosotros. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes aquí por la pantalla de Canal C, 19:30 horas. Recuerden también agendar La Vida Según Pasa la Música por Radio Continental Córdoba todos los sábados de 16 a 19 horas. Gracias a nuestros amigos de Caseros 248 de la cadena